López Obrador. La otra versión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlos. Hoy miércoles 22 de febrero, aquí en La Otra Versión. Qué bueno que nos acompaña. Tenemos para usted la información, le estamos saludando en punto de las 6 de la mañana. Jesús Ortega, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, anuncia la adhesión de decenas de grupos campesinos a la campaña del candidato de la coalición Por el Bien de Todos para el Comité Nacional de Organizaciones Rurales en apoyo a López Obrador. El proyecto alternativo de Nación habrá de modificar el programa conocido como Procampo. Lo invitamos a que participe como todos los días, como todas las mañanas, con sus llamadas. Le tenemos aquí los teléfonos en el estudio para que nos llame de cualquier lugar de la República Mexicana, sin costo para usted. Le ponemos a su disposición el 01800-701-2020. Y aquí en la Ciudad de México se puede comunicar al teléfono 56 63 37 50. Si usted nos está viendo aquí en la Ciudad de México, este es el número para que se comunique con nosotros. Y bueno, les quiero además recordar a dónde va a andar Andrés Manuel López Obrador a partir de hoy. Este miércoles a las 5 de la tarde, la cita es en el Jardín Libertad, en Colima, Colima. Así se inicia esta última etapa de esta primera parte de su campaña en este recorrido por toda la República Mexicana. Mañana jueves 23 de febrero a las 5 de la tarde se reúne en la Plaza de la Liberación, esto es en Guadalajara, Jalisco, para todas las personas que nos están viendo en aquella entidad y en aquella ciudad, Guadalajara, Jalisco, ahí va a estar en la Plaza de la Liberación. Posteriormente, el viernes 24 de febrero, también a las 5 de la tarde, la cita es en Morelia, Michoacán, en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. Ahí podrá usted escuchar lo que tiene que decir el candidato de la Coalición por el Bien de Todos. El sábado 25 de febrero va a haber una concentración muy importante, bueno, todas lo son, pero esta es muy significativa, en la Plaza de los Mártires en Toluca, Estado de México. Hay mucha expectativa por López Obrador en el Estado de México. Nuestros vecinos aquí en el Distrito Federal, bueno, les interesa mucho saber qué es lo que va a decir López Obrador, y está en puerta además una elección que se va a llevar a cabo el próximo domingo para elegir presidentes municipales y para elegir a los diputados. Estamos hablando de 125 alcaldías en el Estado de México, estamos hablando de 45 diputaciones locales, así que bueno, es interesante lo que va a decir López Obrador aquí en el Estado de México, en la Plaza de los Mártires, y posteriormente el gran cierre que mucha gente ya está esperando, el próximo domingo 26 de febrero, por supuesto que el cierre es aquí en la capital de la República, a las 11 de la mañana, justamente en el Zócalo de la Ciudad de México. López Obrador viene a cerrar esta primera etapa de su campaña electoral por toda la República Mexicana, aquí donde le conocen bien, en la Ciudad de México, a las 11 en el Zócalo, el próximo domingo. Y bueno, pues quiero agradecer sus llamadas, muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Tenemos llamadas de toda la República Mexicana, como por ejemplo de Jesús Blanco, de Monterrey, Nuevo León. María Imelda Romo se comunica de Coahuila. Nos llama también José Antonio Medina, nos está viendo en Mérida, Yucatán. Tenemos la llamada de Fernando Amaro de Cuautla, Morelos. Ernesto Valentín y Esteban Briones nos están siguiendo en Veracruz. Roberto Arellano en Baja California Sur. Ernesto Ledesma nos ve en Querétaro. Gracias a Mercedes López, que se comunica de Aguascalientes. Ignacio Ortega nos está viendo en Nayarit. María del Carmen Montero y Cristina Ríos se comunica con nosotros aquí a La Otra Versión desde Chiapas. Y bueno, como les comentaba, hace un momento en que les daba la agenda, él va a estar en Colima y ya estamos recibiendo algunas llamadas de los colimenses. Nos dice Laura de la Mora, ella nos llama de Colima y dice que lo estamos esperando ahí en Colima con los brazos abiertos, e incluso ya le tiene una canción que compuso para él. Gracias, Laura,
Laura de la Mora, que lo va seguramente a ir a escuchar esta tarde a las 5 en el Jardín Libertad en Colima. Nos habla también Enoc Pedraza de Michoacán, soy fundador del PRD. Quiero decirle a Andrés Manuel que hemos trabajado mucho para tener un gran mitin el viernes, lo esperamos en Michoacán. El viernes va a estar en la Plaza Melchor Ocampo, en Morelia. Y bueno, pues aquí estamos viendo aquí la agenda, la puede usted seguir también en este cintillo acá en la pantalla. Hace ratito estamos viendo las imágenes de Monterrey, Nuevo León. Fíjese el contraste, le digo a nuestro auditorio, mientras en la Macroplaza se reunieron 17,000 personas, ahí en Monterrey, Nuevo León, 17,000 personas con una temperatura de 4 grados centígrados. Unos días antes el candidato blanquiazul estuvo en la Placita Hidalgo y reunió 150 personas, entonces nos parece que ha puesto pues el listón muy alto López Obrador, porque esta cantidad de gente que se reunió ahí, estas 17,000 personas, 17,000 nuevoleoneses que acudieron a la Macroplaza de Monterrey, pues ahora van a tenerla que por lo menos igualar los candidatos del tricolor y del blanquiazul, pero así es como estuvo. Bueno, nos dice el señor Luis Ramírez de Chiapas que le gustaría que AMLO corrigiera muchos errores que hay en el Infonavit. Los créditos son excesivos y usted ya sabe, aparte, ¿no? Las casas cada día son más chiquitas, cada día ya eran palomares, ahora son más palomares que antes. Mi señor Miguel Hernández de Tabasco dice: felicito al programa, está muy interesante. Gracias, señor Miguel Hernández. Y también Andrés Manuel, nuestro líder moral, quiere saber qué va a pasar con el horario de verano. Le preguntamos y cómo no, le damos su mensaje. Eugenio Domínguez, también de Tabasco, lo felicita Andrés. Le dice que en Comacalco tienen una granja de pejelagarto. Aquí la alusión, ¿no? De una granja de pejelagarto, como le dicen a él. Lo esperamos pronto. Bueno, pues estas son parte de sus llamadas y vamos enseguida a continuar con el programa. Hemos estado llevándole a usted un amplio reportaje sobre los videoescándalos. Se dijo mucho de este tema, usted lo sabe, pero bueno, se dijo una parte, no se dijo todo. Aquí tenemos la otra versión a cargo de Luis Mandoki. ¿Quién es? ¿El señor López? En el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la ley de amparo, relacionado con el 215. Bien, aquí estamos, recibiendo la información, la noticia. ¿Y cuál fue la noticia? Es el dictamen de la Cámara de Diputados, de la sección instructora, en donde han resuelto que procede el desafuero. ¿Y qué pasa? El desafuero en su contra. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuáles son los planes? Informar a los ciudadanos y vamos a seguir insistiendo que se trata de un asunto político, no jurídico, que no cometí ningún delito, que no desobedecí a ninguna autoridad judicial y que vamos a defendernos pacíficamente. Tenemos el respaldo de la gente, nos asiste la razón, de modo que no vamos a precipitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. ¿Y cómo se siente? Pues la verdad, al mismo tiempo tengo decepción y orgullo. Tengo decepción porque es un retroceso, es un golpe a la incipiente democracia mexicana. En el fondo lo que quieren es hacerme a un lado, les preocupa mucho el avance de nuestro movimiento y no quieren que yo participe en las elecciones del 2006. Y es un orgullo también el que nos
cierren el paso, porque eso significa que representamos una posibilidad de cambio para el país. El largo debate sobre el encino. Se trató de un procedimiento en el cual se estaba abriendo un camino a un hospital y que se interrumpió con un amparo. Lo que argumenta el propietario es que él no puede acceder al predio por ahí. Todo el asunto del encino es si se bloquearon o no los accesos. Se tenía el mejor hospital de América Latina, el más moderno, siempre y cuando tuvieras un helicóptero para poder llegar. Y mañana mismo, en la sesión, se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene hoy como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Déjame entrar directamente sobre el caso por el que lo acusan. El presidente Fox dice que México ha dado un ejemplo de que aquí se cumple la ley. Porque dice que usted violó la ley, pero usted insiste en que eso no es cierto. No es cierto. Y no violó la ley. No violé la ley. No hay ningún delito. No hay ningún delito. Crimen. Mira, hay 16.000 hojas. 16.000 hojas en el expediente. No hay una sola prueba en mi contra. Yo no firmé un solo documento. Esto... Pero dice que no hizo el caso usted a un juez que lo obligaba a detener la construcción de un camino de acceso a un hospital en varias ocasiones, que no le hizo caso al juez. Que sí, con el mira, proyecto. Te explico. En el gobierno de la ciudad se reciben alrededor de 100 juicios diarios que tienen que ver con procesos judiciales. Y este fue uno de ellos. Y este fue uno de ellos. Si yo me dedicara a atender estos 100 juicios, sencillamente no haría otra cosa. No gobernaría. El nuevo hospital ABC, con tecnología de punta, se levanta en un predio en Santa Fe, pero los accesos que se comprometió a construir desde hacía muchísimos años el gobierno del Distrito Federal fueron afectados por un juicio promovido por el señor Escobedo. Fernando Escobedo Garduño, presunto dueño del predio conocido como El Encino, demandó al gobierno capitalino para que le regresaran sus terrenos, aprovechando la asesoría legal del senador Diego Fernández de Ceballos. Escobedo es un especulador de tierra en el oeste de la Ciudad de México, en las lomas de Santa Fe particularmente. Tengo entendido que estuvo incluso en la cárcel por problemas de invasión de terrenos. Y por lo menos me consta que se había quedado ilegalmente con algunos terrenos. El propietario de este predio se ampara cuando se expropia para hacer la calle. El primer juez, el noveno en materia administrativa, le dice que no le concede el amparo. En consecuencia, sigue viva la expropiación para hacer la calle. Él regresa con el juez y le dice, me van a tapar el acceso a mi predio. En el momento en que llega la orden de suspensión de parte del juez, yo que era el secretario de gobierno, doy instrucciones de que se detenga toda obra que se hubiera iniciado. Yo lo firmé, ahí está mi firma y ahí está el oficio. Sin embargo, el juez de distrito consideró que se había violado el amparo. Y a partir de eso se inició el procedimiento de desacato a una disposición de una autoridad federal. Se exageró, se trató de decir que el jefe de gobierno y que el gobierno de la ciudad no estaban cumpliendo la ley. No era así, el camino se detuvo. Yo entonces intervine como abogado del Hospital Inglés y yo sugerí ciertos mecanismos de tipo jurídico para que pudieran continuar las obras y José Agustín Ortiz Pinchetti, en ese entonces secretario general de gobierno, me dijo, esto no funciona porque esto implicaría violar la suspensión que ha decretado un juez. Solamente desde una posición de ignorancia o abiertamente de mala fe puede decirse que hubo omisión por parte del gobierno de la ciudad. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no a vencer en las elecciones, está muy arriba en las encuestas.
y una forma de eliminarlo, alguien descubrió el famoso artículo 38, fracción segunda de la Constitución Política Mexicana, que, como ustedes saben, es único en el mundo. Es un artículo proceso. El solo hecho de estar sujeto al proceso pierde sus prerrogativas de sus derechos políticos. Es decir, no puede votar en las elecciones ni puede participar como candidato a los cargos de elección popular. Al menos tenemos el perfil claro de que el presidente, al ver que falla la conspiración de los videos, decide ir a otra, sea un tiro definitivo, el desafuero y la descalificación para las elecciones de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Imagínate quitarle el derecho a la mala a un posible candidato a la presidencia utilizando esos métodos. Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero que lo decide el pueblo, que se deciden las urnas. Yo en lo personal no estoy a favor de López Obrador. No creo en su propuesta, ni creo que tenga los atributos que requiere el estadista que puede sacar al país de sus broncas en el 2006. Pero me parece que en la democracia los atributos de un candidato los resuelve el voto, no los resuelve un grupo de notables, por notables que estos sean. Estoy convencido de que jurídicamente no procede el desafuero en un país en donde el cumplimiento de la ley en este momento es puritita retórica. Hay un discurso falso de devoción por las leyes, por el Estado de Derecho, cuando en el fondo lo que se hace es utilizar, retorcer las leyes para hacer a un lado a un adversario. No soy abogado, menos todavía juez, pero me parece que son débiles en todo caso los argumentos para pretender que haya habido efectivamente un desacato. Entonces se está haciendo un uso viciado, un uso faccioso del poder desde el Ejecutivo, y esto va en contra de cualquier avance democrático. Todo el mundo tiene sus ideas políticas y tiene todo el derecho a pedir que uno de los suyos mande. Pero lo que no se vale es usar armas sucias. Lo que aquí resultaba extraño es de que se suponía de que ya estábamos en una etapa distinta en México, de que ya no se utilizaban esos métodos que correspondían más al gobierno anterior, al régimen del PRI. Pero quien aplicó esto, quien urdió todo esto, quien tramó todo esto, fue el gobierno del PAN, fue el presidente Fox, con el ministro de la Corte, con el presidente de la Corte. Un periódico, El Milenio, da a conocer, meses después, esta reunión de Azuela con Fox en Los Pinos. Imagínate al presidente de la Suprema Corte, a quien representa un poder autónomo, independiente, acudiendo a Los Pinos, donde está el titular de otro poder, para tratar el asunto del desafuero. Era evidente que el involucramiento del ministro Azuela, presidente de la Corte, era un acto extremadamente peligroso, porque no es un funcionario de un poder independiente, no puede jugar el papel de asesor jurídico del presidente de la República. O sea, ya había la decisión, ya había la consigna, ¿no? Por eso me da hasta vergüenza que el presidente de mi país haya actuado
de esa manera, porque no solo era un daño a mí, no era únicamente hacerme a un lado, sino era un retroceso democrático. Nunca habían estado tan unidos, tan juntos. Solo se había dado una asociación así, PRI-PAN, cuando lo de el FOBAPROA. O sea, por eso yo siempre hablo del PRIAN. Se pelean cuando hay elecciones locales, cuando hay elecciones municipales, estatales. Se pelea el PRI y el PAN. Pero cuando se trata de lo mero principal, siempre se ponen de acuerdo arriba. Representan los mismos intereses, los mismos privilegios. La diferencia entre Andrés y la mía, ¿cuál es? Que un golpista como Andrés busca el poder a través de la ilegalidad y de la violencia. Y un demócrata accede al poder por la vía democrática de la legalidad y de las instituciones. Yo respeto mucho a los panistas de abajo, a los priistas de abajo, pero a los de arriba los tengo bien catalogados. En el caso de los dirigentes del PAN, su verdadera doctrina es la hipocresía. Y en el caso de los dirigentes del PRI, ya ni hablamos. Ojalá arregle pronto su asunto con los jueces. Yo ahí no le puedo ayudar con los jueces, pero si Andrés resolviera pronto su tema con los jueces, a mí me seguiría, por supuesto, gustando verlo en la boleta. Yo hablé naturalmente con mis compañeros, hablé con, como te decía, con el presidente del partido, hablé con el diputado Choifet. Yo les dije, reconozcamos al menos en nuestro fuero interno qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo tiene un móvil, el móvil es el móvil político, y es cancelarle la posibilidad de que compita. Y eso es, desde mi punto de vista, ir en contra de las reglas elementales de la democracia. Vicente Fox es el principal responsable, prácticamente el mayor responsable, casi el único responsable del desafuero. Y hay que decirlo también, su esposa, que había sentido la ilusión de poder ser presidenta, o sea, una especie de reelección virtual del presidente a través de ella, y que sentía que el único obstáculo que la separaba de la presidencia era Andrés Manuel, que le llevaba 20 puntos a finales de 2003. Una cena en Guanajuato, estuvo Fox, unos periodistas y la señora Marta. Y ahí ella dijo, la contienda va a ser PRI-PAN. El PRD no. El asunto del desafuero, el asunto de Andrés Manuel, es para abril o para mayo, o sea, como la canción. Y así fue. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal. Listo en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está lista para que mañana se instale como jurado de procedencia y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene hoy como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Gracias por sus llamadas. Muchísimas gracias, Héctor Pérez Castillo de Santo Tomás de los Plátanos, Toluca, Estado de México. Gracias por sus comentarios. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo en el Estado de México que hay elecciones el domingo 12 de marzo, elecciones para elegir 125 alcaldes y elegir 45, elegir al Congreso, ¿no? Los diputados locales, son 45 diputados. Aquí es importante que las personas que nos están viendo en el Estado de México le ganen sobre todo al abstencionismo. Recordarán que la última elección, la de gobernador del Estado de México, bueno, pues realmente quien ganó fue el abstencionismo. Así que le mandamos un saludo a Héctor Pérez Castillo y a todas las personas que nos están viendo en el Estado de México. Carlos Valles de Carrillo Puerto, Veracruz, muchísimas gracias por sus comentarios que me hace para mí, los que le hace Andrés Manuel, a TV Azteca por el programa, y pregunta qué va a pasar con la Laguna Verde, la planta nuclear eléctrica. Le pasamos su mensaje, señor Carlos Valles, al candidato. Rosa María Mendoza, Estado de México, que no se olvide de los trabajadores de la Ruta 100, que siempre lo han apoyado, y de los vecinos de la colonia San Agustín, que carecen de drenaje y de agua potable. Carmen Alejandre de Veracruz, ¿qué proyecto tiene para los pensionados que reciben 2,000 pesos al mes y que no tienen oportunidad de empleo? Facundo Vivanco de Veracruz pide que cuando llegue a presidente Andrés Manuel, que su gabinete sea gente tuya, le dice, y sobre todo honesta. ¿Cuándo nos honrarás con tu presencia en el puerto de Veracruz? Seguramente en la siguiente etapa de la gira. Le pasamos el mensaje también, como todos los que nos están llegando. Reúne Torres Acosta, espero haberlo pronunciado bien, si no, mil disculpas, nos llama de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. Felicita a Andrés el programa, que quiere saber qué opina sobre la reelección al puesto de dirigente del sindicato de Pemex. Andrés Altamirano González, gracias por sus comentarios. La gente pobre, estamos con él, me gusta su proyecto de nación. Me gustaría conocer la opinión de AMLO sobre las Afores, las considero un robo, dice César Cisneros de aquí del Distrito Federal. ¿Qué tiene pensado Andrés sobre los ingenios azucareros que están a cargo del gobierno? Es la pregunta de Gerardo Evia de Cosamaloapan, Veracruz. Ha estado apoyando a Andrés desde el desafuero, dice el señor Alarcón de Sinaloa, sí, porque sabe que mucha gente, estuvieran o no con él, estaban en contra del desafuero, y luego, bueno, muchos hicieron lo mismo que usted, apoyarlo. Gracias por sus llamadas. Rubicel Hernández Calderón Villahermosa, soy tabasqueño, no le vamos a fallar los tabasqueños. Trabajó con Andrés en el Instituto Nacional Indigenista de Nacajuca, nos dice Eduardo Cruz, y le manda saludos. Y bueno, quiere preguntarle a Andrés Fernando Blancas, precisamente de Nuevo León, un saludo para los nuevoleoneses, si una vez siendo presidente va a construir más hospitales. Le pasamos también su pregunta, señor Fernando Blancas, de Nuevo León, no sé de qué parte de Nuevo León, pero muchísimas gracias por llamarnos. Tenemos una gran oportunidad con Andrés para poder cambiar la situación de nuestro país. Gracias por sus comentarios también al señor Gavino Rodríguez, de aquí del Distrito Federal. Y bueno, nos están sugiriendo algunas personas que el programa se repitiera en la noche. Lo planteamos con mucho gusto. Gracias por sus llamadas. Ya nos vamos, son las 6:29. Hoy va a estar en Colima, no se les olvide, a las 5 en el Jardín Libertad, ahí en Colima. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, esto fue La Otra Versión.